Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical a través de ATV+, Tierra Adentro. Como hace año y medio, vamos a cumplir ya 2 años con ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerden en el doble horario de las 7 de la noche o las 9 de la noche, el horario que más les acomode. Y por supuesto también, no solamente pueden vernos a través de sus televisores, sino desde cualquier parte del Perú y del mundo, ingresando simplemente a atv.pe y luego ATV+ en vivo, sea a las 7 de la noche o a las 9. Como siempre, hoy tenemos análisis, debates, datos que compartir con ustedes de toda actualidad, así que los invito desde ya a acompañarnos durante la siguiente hora. Bien, empezamos contentos además esta edición. ¿Por qué? Porque nuestro club ganó. El Universitario de Deportes es el campeón indiscutido de la Liga 1 2024. El partido fue emocionante, realmente fue una excelente exhibición de fútbol, fue superior en todo momento y bueno, merecía el campeonato. Empezó muy mal el año el club, pero miren ustedes, acá que hablamos de empresa, no es este un programa obviamente deportivo, pero hablamos porque cuando se ajustan las clavijas, y de eso vamos a hablar con nuestro primer invitado, cuando uno empieza mal, se puede ajustar, se puede cambiar. Se pueden cambiar piezas, estrategias y terminas, como ha terminado Universitario de Deportes, ganando el campeonato de la Liga 1, así que estamos todos por eso muy contentos. Pero no podemos dejar de comentar lo que fue para nosotros un atentado contra la seguridad pública que perpetró el Club Alianza Lima, sus dirigentes, al apagar las luces del Estadio Matute al terminar este partido, ¿no? Con esto no solamente se impidió, por cierto, la ceremonia que hoy ya realizó en el Monumental el Club Universitario de Deportes, sino sobre todo se puso en riesgo la vida, y no estamos jugando ni exagerando, de 30.000 personas. Todos ellos hinchas de Alianza Lima que no merecían tampoco correr semejante riesgo. Sinceramente esperamos que se le dé la máxima sanción posible al Club Alianza Lima porque un hecho como este no puede repetirse, no puede repetirse. Y esto lo digo, si esto hubiese pasado con el Monumental diría exactamente lo mismo. Se le tiene que dar una dura lección a este club para que nunca más en el futuro a ningún otro club en estas circunstancias haga lo mismo, nos haga pasar esta vergüenza internacional, pero además ponga en riesgo la vida de miles de peruanos. Dicho esto, nos vamos ahora a hablar de nuestro primer tema de la noche. El gobierno, como ustedes saben, anunció la implementación de 25 medidas como parte del Plan de Reactivación Económica Unidos. ¿Para qué? Para impulsar la recuperación de la economía a través de un mayor impulso del financiamiento para proteger la cadena de pagos, el desarrollo de sectores económicos clave y la aceleración de la inversión privada mediante la simplificación de procesos, actualización de marcos normativos y parámetros en la legislación vigente en torno a las inversiones. Eso es lo que dice además oficialmente el gobierno. ¿Será verdad tanta belleza? ¿Es posible que eso se lleve a la realidad? ¿Se ha prometido mucho? ¿Se ha prometido poco? ¿Es viable? ¿Es factible en el corto plazo? ¿Estamos capacitados para hacerlo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado Alejandro Indacochea, que viene a hacer nuestra entrevista de portada, que llega como siempre gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el economista Alejandro Indacochea. Buenas noches, Alejandro. Gusto tenerte como siempre en el programa. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación a Tierra Adentro. Teníamos que conversar contigo porque a la gente le gusta mucho cuando te invitamos por lo didáctico que eres además y nos permites entender a todos esto de la economía, pero de manera clara y directa. Empiezo con el primer tema. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, afirmó, Dixit, el Ejecutivo ha preparado un paquete de medidas que responden a las necesidades de corto, mediano y largo plazo, que a la par busca restaurar la confianza, dice, y dinamizar la economía. ¿Cuáles son tus primeros comentarios? Mira, mi primer comentario es que son ingeniosos para crear los nombres, ¿no? El anterior era el programa Punche Perú, ahora creciendo, ¿no? Van creando Unidos, ¿no? Claro. Este programa primero corrige los problemas que había en Punche Perú.
Punche Perú no tenía sentido porque era reparto de bonos y gastos públicos negociados con el Congreso. Espero que eso haya quedado atrás. Mirando lo que ha presentado el ministro, gran parte de las medidas van en la dirección de reactivar la cadena, que no se frene la cadena productiva. Para lo cual hay un otorgamiento de crédito más o menos de 15.000 millones de soles. Vale la pena comentar que con el COVID reactiva era 4 veces más. Este crédito, está bien, tiene como objetivo, digamos, agilizar, ¿no? Fortalecer, digamos, a las pequeñas empresas. Mi única salvedad es la siguiente. Primero necesitaríamos saber qué ha habido con Reactiva, claramente. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué correctivos hay que llevar a cabo? ¿Por qué? Porque lo que me preocuparía es que ese dinero lo reciban las entidades financieras, lo usen para sanear cartera morosa y lo dejen al Estado con una deuda y no se cumple el objetivo. Como cuando una persona se hace un préstamo para pagar otro préstamo o la tarjeta. En términos y nos estamos mintiendo y no reactiva, ¿eso te preocupa? Exactamente, me debe 50.000 como entidad y te tengo en cartera morosa. Te doy 20.000 adicional, saneo mi cartera de 70.000 y no contribuyo porque sé que no me van a pagar los 70.000. Entonces, este crédito tiene que ser muy bien dosificado, no es un tema de decir con buena intención para todos y vamos a reactivar. Este es dinero de todos, porque si no se paga, es dinero del consumidor común y corriente. El Plan Unidos aspira, entre otras cosas, a acelerar, han dicho, la ejecución de 7 proyectos mineros por alrededor de 4.646 millones de dólares de inversión que se espera inicien entre el 23 y el 25. ¿Lo ves esto posible? ¿Es factible o te suena un poco a canto de sirena? Mira, es una simple declaratoria. ¿Ya? Yo creo que realmente... Porque no depende, dices tú, es inversión del Estado, ¿a eso te refieres? No depende, eso es inversión del Estado. Y eso me preocupa. Vamos al otro punto. Van a reactivar una serie de proyectos. Pero si no caminan los proyectos como Chávez Mochic, están anunciando que lo van a hacer el Estado. La capacidad real de llevar a cabo, ¿lo estamos viendo el Estado este tipo de proyectos? Eso me preocupa. Claro. Petroperú está ausente. Petroperú tiene una deuda que es 4 veces su patrimonio y está ausente, no está señalado, simplemente se va a seguir dando recursos. En general no han hablado para nada del sector hidrocarburos, ni han mencionado a Petroperú que va a entrar al upstream, pero tampoco han hablado de cómo impulsar la reactivación petrolera, que es una posibilidad real, porque y de eso estamos informando aquí en el programa. Estuvo aquí el otro día el CEO de Upland Oil and Gas. O sea, hay un ánimo tremendo en el sector, pero ni una mención. Está ausente, no tienen una estrategia, no tienen un armado. Yo diría que el sector, en cierta forma, no tiene esa brújula de orientación porque Petroperú no se sabe qué va a suceder. Entonces, como no hay un rumbo definido para Petroperú, si va a tomar lotes, no va a tomar lotes, lo va a explotar, cuando viene a la refinería, no quieren tratar el tema. Pero ahí hay que traer una política petrolera. Claro, hay que decir algo. Una definición, un rumbo a largo plazo sobre ello. Claro, sientes que hay un mutis en eso, claro. Se agilizan algunos proyectos en ventanilla única, el silencio administrativo. Acá hay que comentar lo siguiente, hay mucho de esto que ya se ha hablado tiempo atrás. Sí, claro, sí. ¿Ya? Esa licencia en la fase de exploración para minería no la veo. Si en la fase de exploración recién voy a ver si hay o no hay recursos, ¿qué sentido tiene tener licencia en esa etapa? Claro. Hablabas de la consulta previa, que es una discusión permanente en el sector. ¿Para qué la consulta previa cuando ni siquiera he hecho exploración? No sabemos si hay algo debajo de la tierra. Nada, de repente. Y a eso, por ejemplo, cosas como que es un absurdo que te comentaba antes de salir al aire, que las empresas tienen su estudio de impacto ambiental, las empresas mineras, que es como tener pues un edificio, ya, y te dan permisos y todo. Y después quieres cambiar la sala, la quieres modificar, dicen, bueno, haz otro estudio de impacto ambiental de tu propio edificio. Es decir, no tiene sentido porque lo único que haces es frenar la inversión y además ya le diste tu licencia, no la regalás. O sea, me parece, y ahí quería preguntarte, que hay algunas cosas que suenan bien, pero que como que no aterrizan. Mira, la viabilidad práctica en muchos casos, pongamos en construcción, las licencias, todo el otorgamiento de permisos queda en manos de los gobiernos locales y regionales. Si acá en Lima tenemos una inversión en La Molina de 40 millones de dólares paralizada, ¿qué esperamos al interior del país? Sí. Entonces, ¿sigue paralizada? Sigue paralizada, sí. El lío del alcalde con La Molina, yo creí que se había solucionado. No está solucionado. Eso es terrible. Si eso es en Lima, es en La Molina,
¿Qué esperamos en el interior del país? Entonces me temo que muchas de estas medidas, ya se ha hablado ventanilla única, silencio administrativo, que tomen decisiones los gobiernos locales, regionales, la viabilidad práctica es bien limitada. Ahora, el gobierno anuncia también un shock, así la llamaba, un shock de inversiones, adjudicando en el 2004 hasta 40 proyectos bajo la modalidad de asociación pública-privada, la famosa APP, que no es un partido político por si acaso, y proyectos en activos por casi 8.000 millones de dólares. Están hablando de números grandes, ¿ah? Entre ellos se encuentran el anillo vial periférico, el parque industrial de Ancón y la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4, entre otros. Mientras que en el periodo 25-26 se viene considerando un portafolio de casi 7.000 millones de dólares en adjudicaciones, ¿no? ¿Tú crees en este shock de inversiones? Ojalá se haga. Yo creo que sí, la sugerencia es que el gobierno debe hacer 3 o 4 proyectos emblemáticos ya. Chavimochic, Majesiguas, llevar a cabo el anillo vial y la salida del aeropuerto, carretera central. Hay proyectos para hacerlo, pero ¿cuál es la capacidad real de ejecución? Sí. Ahora, vale la pena comentarte que con todo lo que me estás señalando, sí, esto es corto plazo. Esto es en gran parte gasto público, pero no hay inversión privada. Realmente la manera de crecer. ¿Y por qué crees? Bueno, una explicación es que este año efectivamente no crecemos. Vamos al final a hablar también con José González de Estados Unidos, porque se ha frenado el crecimiento definitivamente de China y eso tiene impacto. Pero internamente, ¿por qué? Eso escapa al Ministerio de Economía y Finanzas, dándole la justa dimensión. La limitante para que no existe inversión. Este año, según el Banco Central, la inversión privada va a caer en 3.1%. Y no se ve visos que esto cambie por 2 factores. Estabilidad política e inseguridad ciudadana. Mientras sigamos con esta situación inestable, donde un Congreso cree que tiene la última palabra, viola la estabilidad jurídica, lo que significan las leyes. Y se quiere tumbar a la Junta Nacional de Justicia. Y dicen que ellos tienen la última palabra. Mi pregunta es, ¿dónde han estudiado Derecho muchos de estos congresistas? Claro. ¿No entienden lo que es el statu quo, el orden legal en el país? Claro. Porque la próxima se va sobre el Banco Central. Claro. ¿Ya? Decisiones como la SUNEDU, decisiones como la de los taxis informales, decisiones como incorporar 15.000 maestros, simplemente hay un silencio que yo diría hasta cómplice de parte del gobierno. Entonces el gobierno tiene que tomar decisiones. Pero estás pidiendo, no podemos seguir. Pero estás pidiendo, coincido contigo, pero estás pidiendo bastante. ¿Bastante por qué? Estamos hablando de un gobierno que es posiblemente el más frágil de los últimos 50 años. El único gobierno y la única presidente que no tiene parlamentarios, que no tiene partido. Recordemos que fue expulsada de Perú Libre. O sea, ni siquiera la nomenclatura de Perú Libre la protege. No tiene a nadie. La odiaba Cerrón, el prófugo de la justicia, por si acaso, hasta ahora no lo pescan. Entonces, ese lado no veo cómo poder darle esa estabilidad y cómo se pueda poner frente a un Congreso. La presidenta no tiene el alcance, está con hermanos, hermanas, con un repertorio, enamorada de los viajes, ignora lo que sucede en el país, regresa de un viaje afuera del exterior y señala que va a comprar un avión y no tenemos patrulleros. Me olvidaba lo siguiente. Sí. En el plan que mencionaba el ministro, a mí me preocupa el fenómeno del niño. Sí, claro. Porque hoy en día ya la discusión es 100% que sea un niño grave o un niño moderado. Pero tenemos que afrontar el niño. 2 cosas concretas. Primero, no hay un organismo central responsable. No se ha creado. Estás hablando de reconstrucción con cambios, sí, estás hablando del Ministerio de Agricultura, estás hablando... Se ha creado el ente este de infraestructura, pero que no responde a este fenómeno. Al día de hoy, que lo publicó el fin de semana el MEF, la ejecución en los gobiernos locales y regionales para los gastos del niño no llega al 40%. ¿Qué esperamos? Tenemos que actuar en esta crisis. El gobierno debería llevar una propuesta al Congreso para que le apruebe una ley que cuando no actúen los gobiernos locales y regionales en una situación de crisis hay una potestad para actuar sobre ello. Claro. Entonces ahí hay un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío, no hay un actuar. Ahora, vale la pena comentar que este proyecto va a ser llevado al Congreso. Ajá. ¿Eso que se ha anunciado no es ya que ya lo voy a hacer? No, por eso lo han expuesto en el Congreso. Y eso me preocupa, porque los congresistas no van a ver alcance, es un Congreso autista,
Está preocupado en sus propios en sus viajes al exterior, Sí, claro. sus prebendas, sus bonos, ¿no? Y Sin no ofender real- a los autistas, ¿ah? Cuidado, sin ofender a los autistas, pero efectivamente que es una enfermedad. Pero lo que quiere decir, pues nuestro invitado, obviamente, que está retraído, que es aislado, y además, Totalmente. pero además eso es benévolo, ¿no? Ojalá fuese así. Más bien estamos hablando de un parlamento gangsteril, con intereses subalternos, pero clarísimos, que dijo, voy a tumbarme a la SUNEDU, me la tumbé, quiero tumbarme, ¿no es cierto?, a la Junta Nacional por no sé qué, porque para defender a la fiscal que está persiguiendo a los que están persiguiendo a la corrupción es una cosa de locos. Increíble. No se entiende. Lo de la SUNEDU, pongamos. Hemos visto la fábrica de títulos, ¿no?, que se otorgan. Sí. Las universidades Bamba nuevamente. Sí. Los investigadores que obtienen a creencias falsas. Claro, o sea, se ha institucionalizado a Zángaro. Este Congreso ha hecho de a Zángaro la Universidad del Perú. Y estamos hipotecando la educación del futuro. Y Sin ahora, educación no vamos a poder avanzar. Y antes que se nos vaya el tiempo, mencionaste el tema de la inseguridad, que es otro tema muy difícil. Tienes la razón, pero ¿cómo? Pero ese tema es grave, Óscar. Mira, conozco el caso de una inversión minera en el país que están discutiendo en el exterior qué incentivos dan para que venga un CEO a Perú. Fuera que va a venir con ¿Por el toda la tema de protección, seguridad, dices tú? guardaespaldas, tema de seguridad. No quieren venir a Perú por el tema de seguridad, lo que sucede hoy en día. Y lo grave de la seguridad ciudadana es que está afectando al final de la cadena que ellos quieren reactivar. Al pequeño restaurante de menús, al distribuidor de gas, ¿ya?, a la pequeña bodega con lo que es la coerción y el chantaje. Y no vemos, no hay. Acá no hay resultados concretos. Estamos tomando el mal menor, pero no hay resultados concretos en lo que implica seguridad ciudadana. Se hablaba de un plan Boluarte que no existe, no hay con lo del niño, no vemos el actuar con el niño, y vemos hoy día la recesión, ¿no?, que viene. Porque esto va a ser transitorio, es una reactivación que está planteando el MEF exclusivamente con gasto público y buena intención. Pero el gasto público no es sostenible. Al igual que tú, me he leído con detenimiento las 25 propuestas, que además realmente están enunciadas de una manera muy simple, se entiende y entiendo, señor ministro de Economía, entiendo lo que están haciendo, la brevedad, pero no sé, encuentro que hay muchos buenos deseos y mucho enunciado y poca precisión en cómo hacerlo, salvo menciones, por ejemplo, como pasar el programa Impulso Mi Perú de 5.000 a 15.000 millones de soles. Eso es algo concreto, ¿no es cierto?, que sí depende del Estado, justamente para evitar que se rompa la cadena de pagos o se interrumpa. También el Fondo para la Recuperación del Sector Agropecuario, que financiará el agro hasta por 1.000 millones de soles para mitigar los efectos del Niño. Hay algo muy puntual. Pero después hay cosas como vamos a ¿Cómo se va a apoyar. otorgar ese crédito para reactivar los efectos del niño, ¿no?, a nivel de los pequeños ¿Cómo dices tú? agricultores? ¿Cómo? Claro, tú sabes No que hay al ese final cómo. se falla en ello. Exacto, exacto. ¿Ya? Al final es la ejecución, ¿cómo lo Exacto, hacemos? exacto. ¿Realmente llega a quienes realmente lo necesitan? Se menciona que hay 1,5 millones de ninis. A buena hora que se hayan dado cuenta de eso, que explica la ola también de inseguridad ciudadana. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Tenemos que darle una opción viable. Crecer a 1,5%, 2%, Óscar, no es sostenible para el país. Si crecemos al 2% en 20 años, seguimos igual de pobres, con 20% de pobreza. Tenemos que crecer a un ritmo de 4 o 5%. Recién ahí vamos a generar bienestar. Y lo para triste- crecer a eso, estabilidad política Sí, y combatir la inseguridad ciudadana. sí. Pero Más allá de la volvemos medida al tema, que son dos temas fundamentales, que todo empresario que nos está viendo, pequeño, grande, mediano, coincidirá, pero qué difícil, Dios mío, qué difícil con un gobierno absolutamente frágil que le hace bu y se asusta, porque claro, el Congreso es un Congreso matonesco hoy, ¿no es cierto? Pero no puede tener un silencio cómplice. Porque el gobierno está teniendo un silencio cómplice. No dice nada, es totalmente ausente. Hoy día hay que tomar decisiones. Claro, dices tú, que no se pelee, que no haga bravuconadas con el hacer, Parlamento, deja pero que pasar. tampoco se ponga en Dejar una hacer, dejar esquina. pasar. Claro, Todo lo que haga el Congreso, desmantela la SUNEDU, Claro. Vulnera el orden jurídico, incorpora 15.000 profesores, no dice nada Sí. el gobierno. Y esto no es sostenible. 2 años y medio en esta forma con un Congreso como el que tenemos,
y un gobierno, un ejecutivo que está totalmente ausente, evidentemente vamos a estar en problemas y las cosas se van a complicar. Entonces, resumiendo, y creo que has sido muy claro en tus opiniones, en ver los claros y oscuros de esta propuesta que reconocemos ambos que es bien intencionada y que hay que hacerla. Ok, pero digamos, ¿qué debería hacer el gobierno, este frágil gobierno, para que con Plan Unidos o sin Plan Unidos se reactive la economía nacional? Dos temas. La parte política, estabilidad política. No podemos seguir en esta estabilidad permanente y tomar un actuar directo con el Congreso, no mantener un silencio, digamos, en el cual permite todo. Y la segunda, la inseguridad ciudadana. Con esos dos soportes y una definición clara, vamos a poder recuperar paulatinamente la inversión privada, que es la única que va a generar mediano para largo plazo y mejora de ingresos, crecimiento y empleo. Y está claro con el tema de la inseguridad, eso no quiere decir militarizar. Ya vimos lo que pasó. Advertimos que esa militarización era un absurdo, no tenía pies ni cabeza, y efectivamente han puesto a los pobres soldados ahí y siguen matando y secuestrando a vista y paciencia. No hemos aprendido nada, Alejandro, en la época que nosotros hemos vivido y sufrido del terrorismo, habían dos tipos de enfrentamiento. El armado, que cobró vidas y que, claro, violaba los derechos humanos, ya sabemos cómo terminó eso, y la otra, la inteligencia. ¿Por qué no se crea una DIRCOTE, se fortalece una DIRCOTE, digamos, pero para desactivar, desmembrar a estas mafias de delincuentes? O sea, eso se puede hacer. La policía puede ser. Me hubiese gustado que en estas medidas estuviese una referida a eso. Mira, algo tan simple como obligar a que tengan QR todos los motorizados, todos los motociclistas, y con placa adelante y placa atrás. Exacto. Y aquella que en un plazo es algo de 15 concreto. Días no se identifique, claro, va a... Si estamos llenos de cámaras, por supuesto, no tienes que pararlos, simplemente están escaneados. Serenazgo, no, yo no lo veo. Yo no veo, serenazgo es algo disuasivo, sí, claro, pero no tienen que actuar directo. Claro. Y se necesita una reestructuración total, digamos, lo que implica las fuerzas policiales. ¿No? Y tomar un actual contra la inmigración, digamos, que ha entrado en la parte delincuencial, ¿no? Que es lo que está pidiendo la población. Esto está peor, esto está más complicado. Sí. Lo estamos viendo día a día en las calles. A los delincuentes en flagrancia, extranjeros, de inmediato afuera. No más discusión. Lo hizo Chile. Lo hizo Chile, los puso en la frontera. Por supuesto, no a los sospechosos, los flagrantes. Sí, los flagrantes. Porque hay que salvar que, por supuesto, hay gente competente. Por supuesto, a la gran mayoría venezolanos, por supuesto. Bienvenidos. Claro, médicos, sí. Pero ahí hay que actuar sobre esos dos temas. Esos dos temas son críticos. O sea, concretando, el MEF ha hecho una tarea que hay que reconocerla. Corrigió lo anterior. Pero esto es corto plazo. Es gasto público y nos va a dar un oxígeno momentáneo para inicio del próximo año. Interrogante con el fenómeno del niño. Sí, sí, porque viene un niño complicado y ya en la Sociedad de Industrias pedía que saquemos las balas de plata. No vaya a ser que se nos agoten las balas de plata y tengamos que sacar las balas de fogueo ya. De acuerdo. Porque ya no haya munición al final, ¿no? Bueno, con la claridad de siempre ha estado con nosotros el economista Alejandro Indacochea para darnos luces sobre qué podemos esperar de esta iniciativa gubernamental llamada el Plan Unidos. Ojalá que después no venga el plan juntos y el plan ¿no? arrimaditos. No queremos nombres, queremos hechos, queremos gestión. El país necesita eso y tiene la potencialidad para poder salir de este hoyo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Como siempre. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa y regresamos con mucho más. No hay razón para moverse de ATV Más ni de Tierra Adentro. Volvemos. Bien, señoras y señores, entramos de inmediato al segundo bloque de Tierra Adentro. Como todos los domingos, recuerden, estamos juntos a través de ATV Más en el doble horario estelar de 7 de la noche y 9 de la noche. Y por supuesto, a partir del lunes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú y encontrar las 84 ediciones del programa, completas y divididas por secciones. Bien,
Estamos a pocos días de un evento benéfico que hemos comentado antes en el programa y que queremos reiterar la invitación, sobre todo a nuestros amigos del sector minero, petrolero y energético, que tienen buen corazón. Se trata del evento benéfico Pan y Vino que organiza anualmente la obra social Casa de San Martín de Porres, que organizan los padres dominicos encabezados por el padre Cristian Guatay. Entonces, este evento es el jueves 23 de noviembre. Pueden ver ahora, algunas escenas de lo que fue el evento anterior y, por supuesto, los que quieran contribuir de inmediato van a poder ver en pantalla el post donde aparece el número de cuenta bancaria, el teléfono al cual pueden acceder para realizar esta contribución que ayudará a que esta institución pueda auxiliar a gente muy, muy pobre que esté en las calles, tanto en Lima, en Chosica, como en el Cusco. Está hecha la invitación y ahí voy a estar con ustedes. Espero verlos a todos. Dicho esto, nos vamos de inmediato a nuestra entrevista central. La entrevista central de hoy llega gracias a Lavalier. Bien, nuestro entrevistado central de hoy es Eric García, exdirector general de Hidrocarburos, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenido nuevamente, Eric. Buenas noches, Oscar, y muchas gracias por la invitación y estoy acá para poder atender cualquier pregunta. Bueno, hablemos de los temas que nos interesan permanentemente, ¿no? El tema es que el mundo camina aceleradamente hacia el cambio de la matriz energética y específicamente el Perú también tiene compromisos para cumplir al 2030. Pero el 2030 está a la vuelta de la esquina, Eric. ¿Estamos haciendo la tarea? A ver, esa es una muy buena pregunta. Justo ha habido algunas iniciativas del MES para poder implementar las energías renovables, ¿no? Tenemos que tener claro que el compromiso, al menos de Latinoamérica, del uso de energías renovables en la matriz debe ser del 70%. Ahorita acaba de publicarse un informe latinoamericano en donde el Perú está en el 62%. Entonces todavía nos queda una brecha y ahí, por ejemplo, impulsando energías renovables no convencionales, ya sea solar o eólica o también hidráulica, podríamos llegar, ¿no? Lo que falta es un planeamiento energético y espero que estas medidas que ya se han estado hablando de poder incentivar los proyectos, ¿no? Cambiar un poco la regulación para que exista bloques horarios, para que puedan ingresar. Tenemos muchos proyectos en cartera, pero también una señal clara para los inversionistas, ¿no? Ahora, hay mucha gente, hablando del cambio de la matriz energética, que cree que este cambio significa que mañana dejamos de utilizar y de usar petróleo, gas, minerales, pero esto en realidad es una falacia. O sea, ¿la transición energética es imposible sin contar con estos insumos o no? A ver, ¿o sí es posible? A ver, lo que pasa es que la transición energética no es una receta única, ¿no? A nivel internacional, y eso a veces se confunde. A veces muchas personas dicen, transición energética es que pasemos todo a electricidad, vamos a decirlo, y olvidarnos de los combustibles, cosa que no es correcto. La transición energética parte por reducción de emisiones y parte por los recursos que cada país tiene, ¿no? Entonces, el Perú es muy diferente a Chile, por ejemplo. Exacto. Chile tiene algo de gas, tiene algo de hidrocarburos y tiene mucho sol, tiene mucho viento. Bueno, Chile, por ejemplo, para que entienda la gente, no tiene nada de hidrocarburos y obviamente va a querer desarrollar más la electromovilidad, por ejemplo, porque no tiene nada de gas, no tiene nada de hidrocarburos. Entonces, en el Perú, lo que se busca y lo que dice nuestra política energética, hay un concepto que mucha gente no lo menciona, que es la autosuficiencia energética. Ajá. Entonces, la autosuficiencia energética partiría en que yo, como país, tenga todo lo que necesito sin depender de nadie. Exacto. Y eso también asociado a seguridad energética. Entonces, si tú pones ese concepto más transición, ¿qué tendríamos como resultado? Sencillo, usemos lo que tenemos, por ejemplo, producimos algo de petróleo, tenemos gas, y en vez de estar importando lo que no tenemos de petróleo, desarrolla electromovilidad. Exacto. Entonces, esa ecuación. Y otra cosa... Pero no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Eso era mi pregunta. No es de la noche. Hay ambientalistas que nos ven, yo les tengo mucho aprecio y creo que todos somos y deberíamos ser ambientalistas, pero no hay que ser ciegos, pues. O sea, para llegar a la electromovilidad
se necesitan componentes que no son posibles de producir sin los combustibles, sin los insumos, los derivados del petróleo y el gas. Y los minerales también que tiene el Perú. Entonces, y es un camino, mucha gente también, para que lo tengan claro, todos los años la demanda energética en Perú va creciendo, pero tienes una base que ya usa hidrocarburos. Entonces la idea y lo óptimo sería que esa demanda que vas creciendo la vayas reemplazando para que no tengas que importar. Entonces, si puedes ir insertando poco a poco el uso masivo del gas, que ya conversaremos de eso, más electromovilidad, yo creo que podríamos tener una buena ruta, pero eso también parte de la planificación, o sea que también es algo... Hablando de planificación, la semana pasada estuvo aquí el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y él reclamaba, no tenemos un plan energético de corto y mediano plazo, un plan de verdad que hable de lo que acabas de describirle a los televidentes de Tierra Adentro, es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos usar? ¿No es cierto? Si el Perú es el mayor productor de papas del mundo, no vamos a comer pues, lo que produce Sudáfrica. O sea, la papa. Entonces, en este caso también es así. ¿Tú crees que es necesario o no este plan? Es vital, ¿no? Y no solamente es un plan, Oscar, y eso Eleodoro lo ha dicho bien, no es solamente un plan, sino una institucionalidad, ¿no? En otros países, la agencia que te planifica es un plan que lo tienen que hacer sí o sí los ministerios. Independientemente cambie el ministro, cambie los directores, cambie cualquier tipo de gobierno, tú tienes una política de gobierno más metas para cada año. Entonces, sabes el país hacia dónde va. Claro. En cambio acá, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, ha habido gestiones en donde se ve impulso del gas, después desaparece, después hay impulso de electromovilidad, después desaparece. A veces dicen, vamos con las renovables, después desaparece. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. no lo tenemos. Sí. Y eso nos perjudica a nosotros. Caso más rápido para los televidentes. Los oleajes anómalos. No tenemos capacidad de almacenamiento. ¿Dónde está nuestro plan energético de ir reemplazando combustibles, tener capacidad de almacenamiento, tener seguridad? ¿Dónde está el gas natural para el nodo energético del sur? ¿No? Entonces, ¿dónde está nuestro plan energético? Pero alguien lo tiene que hacer y no puede ser necesariamente del Ministerio de Energía y Minas porque es sectorial. Yo creo que es un nivel mucho más arriba, debería estar en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas porque la energía mueve todo. Si no hay energía, no podemos producir absolutamente nada. Ahora, muchos expertos coinciden en que, digamos, dentro del proceso, ya no hablamos de descarbonización, sino del cambio a la nueva matriz energética, eléctrica, etcétera, el primer paso, las primeras cosas que veríamos concretas son el transporte eléctrico, ¿no es cierto? Y tú estás presidiendo un evento que se llama Transporte Sostenible. Cuéntanos de qué se trata. A ver, muy importante. El transporte sostenible se basa en un eje técnico de energía, en donde ya lo que tenemos que hacer como Perú es utilizar lo que tenemos, en vez de importar. Para todos importamos petróleo, importamos gasolinas, diésel, GLP, ¿no? Y no solamente, Oscar, lo importamos, sino lo subsidiamos con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Entonces, Transporte Sostenible tiene, en base a la política energética de autosuficiencia, más la política de competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, de usar bien tus recursos, es usemos lo que tenemos. ¿Y qué tenemos y qué podemos desarrollar como país? Tenemos gas natural y tenemos electromovilidad y tenemos mucho potencial en algún momento, cuando la tecnología sea más asequible económicamente, desarrollar los gases renovables, que sería el biogás y el hidrógeno. Así es. Pero ese es el transporte sostenible, ¿no? Nosotros, yo siempre digo esto, somos uno de los países que tiene el gas natural barato para el mercado peruano, la electricidad barata para el mercado peruano, pero no tenemos masificado el gas para el transporte ni electromovilidad. Pero importamos diésel que no tenemos, que fluctúa, que es más contaminante y encima lo subsidiamos. O sea, es la falta de la política de la que estamos hablando, claro, ¿no? Porque hablaba justamente sobre esto el exministro Mayorga y claro, decía que estábamos dejando de tener la electricidad barata porque parte de esa electricidad, si lo que va es alimentarse de diésel, y el diésel, y nosotros somos deficitarios, recordemos amigos televidentes que el Perú consume alrededor de 270.000 millones de barriles diarios de combustibles, y, perdón, es lo que consume, pero produce alrededor de 40.000. Sí.
Entonces hay un déficit, ¿no es cierto?, de más de 230.000, y teniendo petróleo, teniendo gas en el norte, en la selva, en la zona de Camisea. Y entonces, por eso que creo que tu palabra fue muy contundente, ¿no?, que es fundamental tener este plan. Sí. Y ojalá el ministerio, los amigos del ministerio que nos están viendo, hagan este esfuerzo. Lo importante, Oscar, es que lo que me ha gustado hace poco el ministro de Economía, cosa que está sorprendiendo porque tiene muchas iniciativas y ha propuesto, ¿no? La vez pasada había como más de 14 proyectos de ley para electromovilidad. Lo que ha planteado ahora el MEF es una propuesta legislativa para el transporte urbano sostenible, con incentivos tributarios, con varias ayudas para los inversionistas, para que exista más oferta, tanto electromovilidad y gas natural. O sea, el MEF lo entendió, ¿no? Qué bueno. Bueno, el Energía y Minas no tanto, pero ahorita lo está liderando el MEF y eso es algo bueno para todo el país. Espero que eso se dé, espero que el Congreso también apoye, porque si no usamos el gas y no desarrollamos electromovilidad, vamos a tener problemas y cada vez que existe un conflicto internacional, que lo estamos viendo, exacto, todos lo sufrimos porque automáticamente sube el precio del diésel y sube el precio de todos los productos. De todo. Ahora, realistamente hablando, ¿en cuántas décadas podríamos tener un transporte eléctrico masivo, no en el mundo, en Perú? ¿30 años, 40 años, 50 años? ¿Tienes una idea en base porque tú estás muy metido en el tema? A ver, yo considero que si se da esta iniciativa del MEF de poder dar incentivos al gas y la electromovilidad, y si sigue este trabajo, es un buen trabajo que no se está difundiendo del ATU, ha cambiado el ATU para Lima y Callao, pero también tenemos otra institución que lo está impulsando, que es la Promovilidad, que está impulsando corredores urbanos a nivel nacional. Yo creo que si tenemos un plan, ya en 10 años deberíamos tener ya una participación eléctrica en buses básico y también de gas. Y una noticia, no es uno y otro, solo como un ejemplo, Madrid hace unos meses jubiló su último bus a diésel. Madrid es la primera ciudad limpia que solo tiene buses a gas, buses híbridos, buses eléctricos, y acaba de decidir que el próximo año va a entrar 50 buses de hidrógeno. Obviamente España no produce hidrocarburos y siempre va a ir a otras cosas. Claro. Pero nosotros sí tenemos una ventaja. Desarrollemos, espero que esta iniciativa que está impulsando el MEF la apoyemos todos, y es lo que busca el evento, ¿no? El evento es juntar las tecnologías. Antes se hablaba que una tecnología u otra. No, ambas son la solución para lo que no tenemos. Debemos dejar de importar, si no vamos a estar con problemas de importación, de precios, de oleajes, y mientras no tengamos un norte e inversión en infraestructura, se nos va a complicar bastante, ¿no? Antes que te vayas, no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo evalúas los avances de la masificación del gas en el Perú? ¿Qué nos está faltando? A ver, yo creo que la masificación, acaba de aprobarse la ley de la tarifa nivelada, creo que eso va a ayudar bastante, ¿no? En el caso de el sur, ¿no? Para todos, Tacna, Moquegua, Arequipa, el Ministerio, bueno, la Dirección General de Hidrocarburos ha lanzado un concurso después de tiempo para construir redes y para tener en esas 3 ciudades más de 12.000 familias. ¿Qué es lo que falta? Que la concesión del sur ya la liciten, está todas las condiciones para licitarla por el 2024, para que venga inversión privada y pueda masificar ya con esto del tema de la ley. ¿Qué necesitamos? La política de transporte. No podemos, un ejemplo chiquito, acaba de salir el SAT para subasta de carros. Señores, subasta de carros antiguos, más de 20, 25 años, cuando nosotros queremos cambiar. Mientras no tengamos esta Comisión de Transporte Sostenible, hacia dónde vamos, piedra angular de la masificación es el transporte. Y otra cosa importante, ¿qué falta? Definir cómo vamos a llevar el gas al nodo energético, porque cada vez que existe una sequía o cada vez que exista un desperfecto, un mantenimiento, los industriales están pagando más de 180, 200 dólares porque usamos diésel que no tenemos, cuando esas centrales están diseñadas para gas natural, son 1.500 megas, y sobre todo la pagamos todos. Son 100 millones que van al año a esas centrales y no le llevamos gas. Entonces yo creo que eso, y ¿qué más faltaría para la masificación? La petroquímica, creo que hay condiciones
muy buenas para Sí, que claro. se haga petroquímica en Ica. Y parece haber el Marcona. deseo, ¿no? Sí, me parece que lo ha mencionado el MEF. Está en el Plan Unidos incluso. Y es algo bastante llamativo, ¿no? Que el MEF está haciendo muchas tareas de energía y eso es bueno. En los países más industrializados para todos, energía está pegado siempre a economía. Yo siempre digo que el Perú tiene tantas cosas, tiene casi todo, pero adolece de dos cosas y escuchándote me confirma que en el sector también. Visión y liderazgo. O sea, es sentarnos a pensar, ni siquiera hay que inventar la pólvora, miras a Chile, miras a Colombia, y por no irte más lejos, y vas a ver que sí hay un plan. Vamos, copiémoslo mejor, hagamos benchmarking. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte en el evento. ¿Que se realiza cuándo y dónde? Este año se realizó en mayo, ¿no? El próximo evento es en agosto de 2024. Ya. Estamos haciendo toda una campaña porque el transporte sostenible, aparte de energía, es impulsar sistemas integrados de transporte y sobre todo seguridad para el peatón, ¿no? Ciclovías, señalización, ¿no? Entonces eso tenemos que impulsar y para lograrlo, Oscar, es un cambio de chip. Nosotros como ciudadanos nos merecemos un transporte seguro, sostenible y ecoamigable. Entonces eso hay que impulsarlo día a día, ¿no? De acuerdo. Y bueno, en este programa, tú sabes, es parte de en nuestro ADN está justamente pensar en las renovables, en esta transición energética, pero sin ignorar, sino todo lo contrario, usando lo mejor que tenemos, nuestro petróleo, nuestro gas, para explotarlo y también ir por el hidrógeno verde. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Ha sido Eric García, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento de Pase Comercial, Volver al Futuro, con un dato bien interesante. Hablábamos de esto, ¿no? ¿Saben ustedes que las baterías van a ser también creadas por impresoras 3D y van a funcionar? ¿Cuándo va a pasar? Miren nuestra sección. Nos vamos a la pausa y regresamos con la última parte del programa que va a estar sustanciosa. Volvemos. Hasta Nueva York para nuestro segmento desde Wall Street, que como siempre llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y estamos como todos los domingos con José González, gerente asociado de GCG Advisors, que nos acompaña desde que nació el programa hace año y medio y que domingo a domingo nos da luces sobre lo que está pasando en el mundo y cómo esto afecta al Perú. Buenas noches, José. La mayoría de expertos coinciden que la economía china no se está recuperando. Por lo tanto, obviamente cae su demanda, la demanda de productos al exterior, pero sobre todo de commodities. Esto explica, pregunto, en parte la caída sorpresiva del precio del petróleo de estos días y los minerales. Correcto, Oscar. El petróleo que venía subiendo y sufrió un pico hace un mes que durante los ataques de Hamas en el sur de Israel a los kibutzim, que había llegado a niveles de $90 con 98.56 centavos, casi $91 el barril. Está cotizando en la apertura del mercado de futuros mañana en 81.63. Y la pregunta toda esta semana en los Estados Unidos es ¿por qué ha caído el petróleo si las condiciones no han mejorado necesariamente? Y hay dos variables fundamentales. China, que ha vuelto a reportar números bajos de inflación. La inflación en su lado negativo, cuando no hay inflación no hay demanda, ¿sí? Y cuando hay deflación hay colapso en la demanda, por otro lado, y las cifras de comercio exterior chino siguen siendo muy pobres, es decir, la economía china no crece. Recordamos que se esperaba que en el mejor de los casos creciera 5,5%, en el peor de los casos 1,5%. China está creciendo a tasas por debajo del 3%. A eso se suma que en los Estados Unidos el crecimiento del tercer trimestre fue muy dinámico y el presidente de la Reserva Federal salió el jueves advirtiendo que si la inflación seguía presionando
los precios en el país, las tasas de interés seguirían subiendo y Estados Unidos podría entrar en recesión. De ahí que haya habido esta corrección, fundamentalmente en el precio del petróleo, pero también en el cobre, que está en $3.59 la libra, viene de 4.25, y el oro, que había brillado por lo que se llamaba la opción de seguridad por la situación en Israel, que llegó a niveles de $2.005 la onza, el récord del año fue 2.055, está abriendo en $1.938. También hay una percepción que el conflicto en Israel probablemente no escale, de ahí que el mercado siga buscando niveles, pero es un problema de demanda y eso también se refleja en la economía peruana, esa recesión que estamos viviendo, que vamos a vivir, que si bien es marginal, no solamente producto de la situación doméstica, local y los problemas políticos de fines del año pasado y comienzo de este, sino de un mundo que, como dice el Fondo Monetario Internacional en su reporte de octubre, es estable, pero que no crece. De acuerdo. El PBI de Estados Unidos, el Producto Bruto Interno americano, creció 4,9% en el tercer trimestre de este año, pero no parece ser suficiente, José, para alejar el fantasma de la recesión, que vuelve a ser mencionado como una amenaza que se cierne sobre la economía americana para el 2024. ¿Cuál es la razón? Es correcto, las buenas noticias son malas noticias. Recordemos que llegamos a un nivel de inflación de 9.1% en junio del año pasado, en lo que se llama walking inflation, la inflación que camina. ¿Y por qué hay que controlar la inflación que camina? Porque si uno empieza a correr y se llega a doble dígito, el cielo es el límite y el remedio es el mismo, pero más grave. De ahí que las tasas de interés subieran por 11 sesiones continuas de la Reserva Federal, de niveles de 0 a los niveles de 5.25, 5,5% que estamos viendo ahora. La Reserva Federal no ha subido las tasas en sus últimas 2 sesiones, viene una última en diciembre para el año. Y la advertencia, como mencionaba en la pregunta anterior de Powell el jueves pasado, fue que las tasas podrían seguir subiendo. Y es que el mercado se atemoriza, porque si la inflación retorna, las tasas van a seguir subiendo independientemente de los riesgos geopolíticos, lo dijo Powell el jueves, y eso va a precipitar una recesión que nadie quiere, pero que acaso sea inevitable para enfriar esa economía que crece a tasas del 4.9%. Ahora bien, según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos va a crecer 2.1% este año y 1.5% el próximo. Es decir, ese trimestre sería aislado. Probablemente el cuarto trimestre crezcamos muy poco. Los norteamericanos han maximizado sus tarjetas de crédito, han gastado sus ahorros y se sienten el día a día, Oscar. La gente no está consumiendo igual. De allí que el crecimiento en Europa sea 0.7% este año. Alemania está en recesión y el próximo año solo crezca 1.2%. Entramos en el segundo invierno europeo con la guerra en Ucrania en plena actividad y con un Congreso norteamericano que tiene que votar esta semana para aumentar o no el techo de la deuda, y si no lo aumentan una vez más, para aprobar el presupuesto, y si no lo aprueban, entramos en un proceso de confusión. Una de las calificadoras acaba de bajar el perfil de la economía norteamericana nuevamente, y eso es lo que sigue amenazando el crecimiento global. Y América Latina, según el fondo, crece 2.3% este año y 2.3% el próximo. Chile está en recesión. La producción de Codelco ha caído 14% en la primera mitad del año, después de haber caído 7% el año pasado. Las condiciones a nivel global no son necesariamente las mejores. Y si combinamos una ausencia de crecimiento en Europa, los Estados Unidos y China, es que tenemos esta corrección en el precio de las materias primas, independientemente que estructuralmente, particularmente para el cobre, el perfil de precios vaya a ser muy positivo, pero probablemente ni siquiera el próximo año, sino el siguiente. De acuerdo. José, muchas gracias. En 2 semanas estás en Lima, ¿cierto? Correcto. Ya, ahí nos veremos acá, en el estudio. Pero el próximo domingo, de todas maneras, volvemos a conversar quizá un poco de los resultados electorales de Argentina, que está eso de candela con Milei. Muchas gracias. Correcto, y la reunión de la PP en San Francisco. Exacto. Hasta el próximo domingo. Bien, nos vamos ya, pero con una frase de Confucio, que no inventó la confusión, como dijo alguna vez una desafortunada candidata a Miss. Confucio dijo: un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos. Esto le cae perfecto a nuestros gobernantes, ¿no? A veces se promete mucho, pero se hace poco. Ahora, otro filósofo nacional
llamado de apellido Carranza, dice que la U es la U. Y con eso nos vamos. Con ese poquito de humor, muchas gracias por habernos acompañado. Y con la música de la U, porque la U es el campeón de la liga de este año, y en este programa somos de la U, a mucha honra, les decimos hasta el próximo domingo. La hora, 7 de la noche, 9 de la noche. Lugar, ATV+, su programa Tierra Adentro. Muchas gracias, espero que la hayan pasado bien como todos nosotros. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.